Buenas tardes. Durante esta presentación voy a demostrar los conocimientos adquiridos en el curso de Nociología. Como pueden ver en la diapositiva está mi nombre, la tutora del curso, Erika Castañeda, y la escuela a la cual pertenezco, la ECAS, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces, empecemos. En la primera unidad, entonces, ¿qué alcancé a distinguir durante el curso? Bueno, es cierto, no decir, la primera unidad fue complicada para mí. ¿Por qué? Porque implicaba hacer mucha abstracción, ya que, nociología no tenía un término con el cual asociarlo. Para mí un término totalmente nuevo. Y pues a la hora de estudiar el tema, al leer la lectura es complicado comprender a qué se refiere todo esto del hecho nociológico y todas sus implicaciones. Entonces es algo que vine a comprender en la tercera unidad, y a lo largo pues de todas las unidades, segunda, tercera, cuarta y última unidad, pude hacer una comprensión y luego pude tener una suficiente claridad de los términos. Entonces tenemos que la nociología es el estudio que permite llegar al conocimiento, es decir, cómo se produce el conocimiento entre sujeto y objeto, reconociéndolo a este como algo subjetivo. Entonces, subjetivo, ¿por qué? Ya lo explicaremos más adelante. Entonces, los temas que abarca la nociología es el acto cognoscitivo de por sí, cómo se produce, y los problemas son si es posible o no el conocimiento, que la respuesta es que no es posible un conocimiento absolutamente verdadero, porque los conocimientos se van transformando. Entonces, vamos a seguir para tener más claridad sobre esto. En la segunda unidad hacemos un recorrido de la historia sobre cómo en las mentes filosóficas, científicas y todas las diversas áreas de estudio que se han implicado pues en este estudio de la gnosis se han visto envueltos en la nociología. Entonces, primeramente, los griegos en la época clásica empezaron a distinguir el ser del pensar. Entonces empezaron a formular ideas sobre si lo que realmente pensaban constituía un hecho verdadero de la realidad, de lo que en sí era verdad. Entonces, Aristóteles pudo llegar a la conclusión de que conocimiento sensible e intelectual no se oponen, sino que son integrales. Esto es un gran alcance y esto constituye el hecho nociológico en verdad. Entonces tenemos en la Edad Media, los pensadores de esta época reconocieron también la forma del conocimiento. Entonces algunos dijeron que era una copia de la realidad, o sea, ya se empezaron a distorsionar esa idea tan importante de la gnosis que había distinguido con suficiente claridad Aristóteles, porque las representaciones que tenemos sobre la realidad no constituyen como verdad una verdad, sino una interpretación. Entonces los pensadores de la Edad Media estuvieron equivocados en esto. Otros optaron por un equilibrio entre razón y emoción. Estos fueron los pensadores estoicos hasta Santo Tomás. Es decir, que algunos respetaron lo que había establecido Aristóteles, pero se iban por la parte de que era para fundamentar sus teorías, ya para hacerla válida. Entonces a la vez la estaban distorsionando la idea de
gnosis. En la moderna tiene un avance súper profundo en la intencionalidad del conocimiento, ya que se comienza con Descartes. Al dudar de las ideas, todas pueden ser falsas. Deberá ser el sujeto quien determine qué es razonable, qué le satisface y qué no. Esta idea es clarísima, porque entonces no ratifica ni justifica el hecho de que el conocimiento racional sea algo, entre comillas, algo considerado racional, es decir, que implique conocimiento. No. Racional es las relaciones que yo llevo a establecer en la mente. Pueden ser tanto del lenguaje, científica, como de la naturaleza en sí, el cientificismo. Lo que pues se impuso mucho en la edad moderna. Entonces, los empiristas, por parte de los empiristas, dijeron que solo es verdad lo que se logra captar a través de los sentidos. Entonces, estos se fueron por la parte de los sentidos y que esto llega a ser contrastado, verificado en la realidad. Entonces, por esta parte, no estuvieron los empiristas, se inclinaron más hacia un lado también. Entonces, el decisivo fue Kant, porque Kant estableció una teoría muy crítica en la que establece que el pensamiento se adecua al modo de ser del conocente. Esto es totalmente cierto, pero solo se quedó en ese hecho y pues no avanzó más. Entonces se quedó en esa parte, en ese problema del conocimiento tan sustancial. Entonces, en la época actual, Nietzsche cuestionó la necesidad de poseer una verdad absoluta como respuesta al miedo, de lo que surgieron las teorías existencialistas más tarde. Es claramente que Nietzsche es súper importante porque reconoce el hecho del fundamentalismo que quieren establecer las ciencias, las teorías filosóficas, que ya no son filosóficas como los dogmas religiosos, las políticas, dejan de ser filosóficas, sino que se convierten en antifilosóficas, como son los de la ciencia, porque quieren legitimar su verdad como una verdad total, imperante y que rige las normas de la vida. Esto no es cierto. Entonces hubieron pensadores muy teológicos que llegaron a decir que el conocimiento no es posible y que solo se tenían ideas un poco confusas, un poco más o menos fundamentadas, pero totalmente ciertas, ¿no? Que el verdadero conocimiento es el teológico, el de Dios. Entonces, para Weinstein se trata esto desde la época de la media hasta la actual, se repercutió mucho lo de la teología, para resaltar. Entonces, para Weinstein, todo esto se trata de una respuesta pragmática al problema del conocimiento confundido ahora con el lenguaje. Es importante rescatar que Weinstein haya establecido la relación entre conocimiento y lenguaje, ya que está reconociendo la subjetividad del conocimiento mismo. ¿Ya? Lo que pensamos es lo que podemos expresar en conocimiento, una interpretación de los hechos. Pero como tal no constituye una respuesta verdadera de la gnosis, ¿ya? Porque teniendo en claro lo que dijo Aristóteles, la gnosis es como tal la integración del conocimiento emocional y conocimiento racional. Entonces, en la tercera unidad lo que hacemos es una definición de lo que abarca la gnoseología en sí. Hacemos un recorrido histórico, pero acatando más a qué teoría se acercan más lo científico, lo filosófico. Entonces tenemos que, primero vamos a destacar algunas
los problemas a los que alude la nociología en sí. Entonces, nociología es los problemas que abarca son primero posibilidad. ¿Es posible realmente el conocimiento? Ya dijimos que no es posible el conocimiento absoluto. El origen, de dónde procede, espiritual o sensible, es decir, desde la razón o la experiencia. Y la esencia es objeto determina sujeto, que es la fenomenología, que se dio en la época moderna, ¿sí? O sujeto determina objeto. Entonces, en esta pregunta divaga un tanto el conocimiento. ¿Qué integran todas estas preguntas y todas estas respuestas? El hecho nociológico. Se integra hecho emocional y hecho racional. Podemos destacar, por ejemplo, que en teorías científicas como la teoría de Newton sobre la gravedad, hubo implícito una emoción, hubo implícito creatividad, o sea, hechos más allá de los racionales. Y es imposible negar que la emoción hace parte del proceso del conocimiento. ¿Por qué tú te esfuerzas en aprender? Por la emoción. Entonces no es de rechazar este hecho emocional que está tan tácito y tan implícito en la forma de conocer, sino que se integren los dos componentes, racional y emocional, y se reconozca el hecho nociológico en sí. Entonces, el hecho nociológico de qué trata, para que haya conocimiento tiene que haber sujeto y objeto. Esto lo dice todo, es subjetivo, una subjetividad, el conocimiento en sí. Entonces, vamos a destacar, por ejemplo, lo que hace la esencia, el problema de la esencia. La esencia tiene como finalidad la concordancia entre ideas y realidad. Sin embargo, se reconoce como un camino sin salida con el idealismo crítico con Kant, porque lo que pensamos que son las cosas también son ideas. Entonces ahí está muy claro. Todo esto de que por si los científicos, los filosóficos se inclinan por una parte, por la racional, por la emocional. Entonces, en el ensayo último es muy fácil ya esclarecer ahora con total claridad cuál es la diferencia entre el término nociología y epistemología. Entonces, veamos, ya sabemos qué es la nociología. Es cómo sucede el proceso del conocimiento, la relación entre sujeto y objeto. Entonces, ¿qué pasa? Este hecho del conocimiento en la edad moderna surgió el positivismo. Entonces, el positivismo trataba de albergar que la ciencia era una idea absoluta del conocimiento, o sea, es decir, la racionalidad se impone, o sea, como absoluta verdad. Entonces, ¿qué pasa? Esto se constituyó como un hecho epistemológico, es decir, la nociología abarca el hecho de cómo se produce el conocimiento en todas las áreas del saber científico, filosófico, etc. Y la epistemología quiso hacer algo aparte con la ciencia racional, es decir, la epistemología surge de la nociología, tiene el mismo fin, son la misma cosa. La diferencia radica en la imposición del término que le han querido dar. ¿Ya? Quisieron destacar el hecho nociológico como algo